Hola, bienvenidos a todos a una nueva clase virtual de la asignatura de Fundamentos Filosóficos, en la que vamos a hablar pues del contenido del tema 8 de la asignatura, en el que, cronológicamente va a abarcar pues desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Em, Además, los últimos años, la última década del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX es lo que en Rusia, principalmente en literatura, se conoce como siglo de plata ruso, que se suele considerar que termina o en 1917 con la revolución, o algunos autores consideran que los años 20 también formaría parte de ese siglo de plata, y que además coincide cronológicamente casi con lo que es también la edad de plata de la literatura española, cuyos inicios pues también varían un poco de autor a autor. Hay quienes incluso lo remontan a 1868 con la gloriosa que empezaría, o el último cuarto del siglo XIX. Esa época más o menos empezaría la edad de plata de la literatura española, y sí que más o menos unánimemente pues coinciden en que terminaría en 1936, ¿no? Ese es el caso de España. Pero bueno, centrándonos en Rusia, podríamos destacar, por un lado, nos vamos a centrar en esta asignatura principalmente lo que va a ser ya toda la línea de pensamiento revolucionaria, con sus distintas corrientes y variantes que difieren bastante entre sí, principalmente. Pero vamos a empezar hablando un poco primero de algunos autores que van a continuar algunas líneas de pensamiento predominante del siglo XIX, en la que ya hemos hablado, como por ejemplo pues la cuestión del papel que debía tener Rusia y de la relación que debía tener Rusia con Occidente, lo que incluía además pues reflexionar sobre el auténtico espíritu de lo ruso y todas estas cuestiones, ¿no? El primer autor, el primer nombre del que vamos a hablar pues es Nikolai Alexandrovich Berdyaev. Berdyaev nace en 1874 y muere en 1948, y quien tras una época cercana al marxismo va a seguir la línea de la filosofía religiosa heredada de Soloviev, de Vladimir Soloviev, que ya hemos hablado de él en el tema anterior. De hecho, la Sociedad de Filosofía Religiosa de Moscú se llamaba Memoria de Vladimir Soloviev. Hay que tener presente que este pensamiento religioso no era teología. En Occidente hacía ya mucho tiempo que se distinguía entre filosofía y teología. En Rusia no era así, era todavía casi una misma disciplina, ¿no? Los autores mantenían un mismo pensamiento. Había una especie de indisolubilidad entre ambos aspectos, ¿no? Aunque van a empezar apareciendo en otros, pero así como también, según vimos al principio de la asignatura, pues en general en el pensamiento ruso hay una indisolubilidad entre filosofía y cuestiones pragmáticas, como sociales, históricas, ¿no? También esa unión entre filosofía y literatura, pues esto caracteriza siempre en general la mayor parte del pensamiento de lo que podríamos llamar filosofía rusa, ¿no? Aunque estos pensadores se caracterizaban por una gran libertad de pensamiento e independencia con respecto a tradiciones academicistas, en cualquier caso. Berdyaev, en su obra La idea rusa, que es de 1946, es algo un poquito ya puesto de lo que estamos hablando, pero recoge ideas anteriores. El título mismo, La idea rusa, es un tributo a Soloviev, que tenía una obra con el mismo título. Pues en esta obra, a diferencia de los occidentalistas y eslavófilos, que reflexionaban, ambos comúnmente, aunque tenían posturas diferentes, pero ambos comúnmente reflexionaban sobre el destino de Rusia basándose en la realidad de su presente y en el pasado histórico, va a partir de la idea del proyecto que supuestamente tendría Dios para Rusia. Las reflexiones filosóficas de Berdyaev, por tanto, se proyectan sobre un presente atemporal, un tiempo sin tiempo que no es el presente real de la Rusia de su época, ni tampoco del pasado, sino que más bien sería algo a realizarse en el futuro.
Berdyaev abandona la exposición teófica racional para basarse en conceptos religiosos como la fe, la esperanza y el amor. Emplea términos muy utilizados en la tradición filosófica rusa, como los de Oriente y Occidente, el mesianismo, que tendría el pueblo ruso, alma de pueblo, la vocación de Rusia, este tipo de conceptos, ¿no?, de términos que se usaban, pero dándoles un sentido distinto y basándose en personajes históricos, hechos históricos, la literatura y la filosofía rusas. Él sitúa el amor por encima de la justicia terrenal y aspira, al igual que Solovyov, a la comunidad fraternal de todos los pueblos. Los esfuerzos de los pensadores y del pueblo ruso, en su opinión, debían estar encaminados a descifrar el sentido de la historia y ese proyecto de Dios que tendría para Rusia, ¿no? Bueno, como curiosidad, voy a leeros de este libro sobre Rusia y Occidente un fragmento precisamente de Berdyaev, que dice así: hay una gran dificultad para definir el tipo nacional, la individualidad nacional. Es imposible ofrecer una formulación estrictamente científica. Solo mediante el amor es posible conocer el secreto de toda individualidad, y en ella siempre queda algo que no se puede comprender hasta el final, hasta la última profundidad. A mí no me interesa tanto lo que ha sido empíricamente Rusia como el proyecto del creador para ella, la imagen concebible del pueblo ruso, su idea. Tchurchev dijo: no se puede comprender Rusia por medio de la razón, ni medirla con medidas comunes. Esta frase es muy famosa en Rusia. Rusia posee una idiosincrasia singular. Solo se puede creer en ella. Para comprender Rusia es imprescindible recurrir a las virtudes teológicas de la fe, la esperanza y el amor. Desde el punto de vista empírico, muchos hechos de la historia rusa causan repulsa. Esto fue expresado con mucha fuerza por el eslavófilo religioso Homiakov en su poema dedicado a los pecados de Rusia. El pueblo ruso es un pueblo extremadamente polarizado, es una combinación de contradicciones. Es capaz de cautivar y de desilusionar. De él se puede esperar lo más imprevisible, y posee en sumo grado la capacidad de inspirar tanto un amor intenso como un odio intenso. Es un pueblo que causa preocupación entre los países de Occidente. La individualidad de un pueblo, al igual que la de un hombre, es un microcosmos, y por tanto incorpora contradicciones, pero no en el mismo grado. Por su polarización y contradicción, el pueblo ruso solo es comparable al pueblo judío, y no es casual que precisamente estos dos pueblos tengan una destacada conciencia mesiánica. La contradicción y la complejidad del alma rusa probablemente están relacionadas con el hecho de que en Rusia chocan y entran en contacto dos corrientes de la historia universal, Oriente y Occidente. El pueblo ruso no es del todo europeo ni del todo asiático. Rusia es una enorme parte del mundo, es un colosal Oriente-Occidente, y en sí misma reúne estos dos mundos. Desde siempre en el alma rusa lucharon dos principios, el oriental y el occidental. Bueno, hasta aquí Berdyaev. Pasamos a otro autor dentro un poco de esta temática de pensamiento, que es Georgi Petrovich Fedotov. Fedotov nace en 1886 y muere en 1951. Tiene muchas semejanzas con Berdyaev y en principio también se enmarcaría en esta corriente de filosofía religiosa, pero a diferencia de Berdyaev, él aboga por la reflexión racional y por una reconciliación entre filosofía y religión. Berdyaev usaba más conceptos puramente teológicos o religiosos, ¿no? Y no por pues una reconciliación entre filosofía y religión, y no por la sumisión de una a la otra, como ocurría en Berdyaev. Berdyaev parte de la historia y de los hechos históricos para generalizar, pero no se abstraía o elevaba sobre ella, sobre la historia, como hacía Berdyaev. En su ensayo llamado Tres Capitales, que es de 1926, Berdyaev aborda el viejo debate sobre Rusia y Occidente, pero dando un giro al tema. Usa las tres capitales históricas de Rusia, que serían pues San Petersburgo, en el momento en que le escribe, San Petersburgo, Moscú y Kiev, yendo a centrar en el tiempo, como símbolos de tres tipos culturales diferentes.
Él afirma que en el alma de cada pueblo hay un principio paterno, que sería racional, y uno materno, irracional, como un padre y una madre, digamos. San Petersburgo, que sería pues la capital de Rusia en la época de Fedotov, en que él escribe, que dirige su mirada al norte y vive en el pasado, representaría este principio paterno, el racionalista, el analítico, estructurador y sistemático. San Petersburgo pretendió llevar el racionalismo occidentalista a Rusia. Recordemos que bueno, la había fundado Pedro I precisamente como una ventana a Europa y para que fuera una especie de ciudad occidental, etcétera, ¿no? Al igual que Roma, San Petersburgo renunció a tener una vocación nacional en nombre de otra de tipo cosmopolita. Su gran logro habría consistido en convertir en universal la cultura rusa. Moscú, por su parte, dirige su mirada al sur y al este y vive en el presente, y es la encarnación del principio materno y de la Rusia profunda, es la irracionalidad, es el estancamiento, es el espíritu de la tierra, es el símbolo de la lucha amorosa contra Asia, dice textualmente, aunque acabó contagiándose del espíritu asiático, de su inmovilidad y su concentrada pasión, de su inclinación a encerrarse y a aislarse en sí misma. Pensemos un poco pues, en China, en Japón, ¿no? Culturas un poco más cerradas en sí mismo tradicionalmente. Finalmente Fedotov dirige su mirada más atrás en el tiempo, a Kiev, que según el autor constituiría un nuevo punto de partida para la cultura rusa. Es en esta ciudad donde estarían las raíces rusas y donde se encontraría el auténtico camino para el futuro de Rusia, que debería estar basado no en la latinidad, ni en Occidente ni en Asia, sino en el helenismo de Bizancio. Rusia debía volver a las fuentes griegas de su cultura. Kiev encarnaba el principio espiritual por excelencia. Fedotov estaba convencido de que la justificación de la vida individual o colectiva solo podía encontrarse en el espíritu, puesto que ni el principio materno ni el paterno agotan el mundo de la personalidad. La Grecia clásica, que vivía en el fondo de Bizancio, regaló a Rusia, en su opinión, el don de la templanza, de la mesura, de la armonía y de la universalidad. Este era el punto de equilibrio en que Rusia había de aceptar a Occidente y a Oriente, dos elementos que, junto con el griego, componen la originalidad de la civilización rusa, ¿no? Bien, sin embargo, la ideología indudablemente más relevante de esta época es la que sigue la línea de los revolucionarios en todas sus vertientes, marxistas y bolcheviques, el leninismo, que van a cambiar todo el régimen ruso radicalmente, y otras líneas, ¿no?, revolucionarias, vamos a llamarlas así, y de lucha contra el régimen entonces existente y el zarismo. Bueno, el primer tipo de socialismo que entra en Rusia es el llamado socialismo utópico, sobre todo el inspirado en Fourier, ¿no? Reflejos de este socialismo utópico de Fourier los encontramos en la novela de Chernyshevsky, ¿Qué hacer?, que tanto inspiró a Lenin, quien también escribió una obra llamada ¿Qué hacer?, y que viene a presentar pues una especie de un tipo de socialismo que consideraba que se establecería ese socialismo gracias a las comunidades rurales, el MIR, el concepto de MIR tan importante en la cultura rusa, que ya hemos mencionado, ¿no? Un poco más o menos la evolución posterior de este primer socialismo utópico en los llamados populistas, así traducido normalmente en ruso narodniki. Los populistas van a defender principalmente los intereses del campesinado, ¿no? Que recordemos, es muy importante porque recordemos que en Rusia en toda esta época aproximadamente el 80% de la población era campesina, ¿no?, y vivía del campo. Los antecedentes de este movimiento de los populistas pues serían Herzen y su periódico llamado La Campana, considerado el primer periódico revolucionario, editado entre 1857 y 1867.
También se inspiraría pues, en Chernyshevsky, en su novela ¿Qué hacer?, así como varias asociaciones secretas revolucionarias de estudiantes, ¿no? Un poco todo esto serían los antecedentes de los populistas. En los años 70 del siglo XIX van a promover una serie de sublevaciones campesinas que acaban siempre siendo aplastadas por el poder zarista. En 1860 se fundará el primer grupo Tierra y Libertad, llamado Tierra y Libertad, como una unión de varios pequeños círculos revolucionarios de hasta 14 ciudades distintas, pero principalmente de Moscú y San Petersburgo, ¿no? Este grupo desapareció después de varios arrestos realizados por el poder zarista y por otras causas en 1864, este primer grupo llamado Tierra y Libertad. Posteriormente, en 1876, se fundará un segundo grupo llamado Tierra y Libertad, entre los que va a destacar el activista Georgi Plejanov, un nombre muy importante también para toda esta línea, para comprender toda la línea revolucionaria en Rusia, ¿no? Sus objetivos más importantes de estos narodniki populistas van a ser el reparto de tierras entre los campesinos, la autogestión plena de las comunidades rurales, la libertad de culto y la autodeterminación de las naciones. Cometerán algunos atentados de gran repercusión, como va a ser el asesinato del general de policía Mezentsev o el del príncipe Kropotkin. En 1879, pues 3 años después de fundarse, este grupo de Tierra y Libertad se va a dividir en dos, uno llamado La Voluntad del Pueblo y otro llamado La Partición Negra. La Voluntad del Pueblo realizó varios actos terroristas, incluidos varios atentados fallidos contra el zar, propósito que consiguieron con el asesinato del zar Alejandro II en 1881. Va a ser un poco el grupo que va a surgir de esta división de Tierra y Libertad, el grupo que va a apoyar la acción directa, los actos terroristas, los atentados, etcétera, etcétera, ¿no? El nuevo zar Alejandro III eliminó Alejandro II, como sabemos por historia, pues se le conoce como un zar reformista, había abolido la servidumbre, etcétera, etcétera. Había empezado incluso un proyecto de constitución, pero tras su asesinato y llegada al poder de su hijo Alejandro III, este va a eliminar algunas de las reformas de su padre y va a perseguir duramente a los revolucionarios, ejecutando a los asesinos de su padre, cosa que también sabemos por historia, ¿no? En años posteriores, estos revolucionarios de la voluntad del pueblo fueron siendo perseguidos y ejecutados, incluido un hermano mayor de Lenin, que va a ser este hecho muy importante porque va a afectar mucho a Lenin, ya lo veremos, ¿no? Él nace en principio en una familia bastante acomodada, no tiene en su primera juventud idea revolucionaria, pero con su hermano sí, y con la ejecución de su hermano va a impactar mucho en Lenin, ¿no? Para hacia 1887 se puede considerar que esta asociación de la voluntad del pueblo había desaparecido. Los caminos revolucionarios además siguieron en años sucesivos pues un camino más influido por lo que van a ser ideas revolucionarias occidentales, ¿no? El otro grupo en el que se había dividido esta Tierra y Libertad en 1879 pues fue creado de la mano de Georgi Plejanov, de este Plejanov, ¿no? Que digo que es importante, y tenían como vehículo de propaganda principal el periódico llamado La Partición Negra. Tenían como objetivo principal, de ahí su nombre, la repartición equitativa de las tierras entre los campesinos. El grupo desapareció de facto en 1881 y la mayoría de los miembros que quedaban se integraron en las filas de los socialdemócratas, entendidos entonces como marxistas, ¿no? Lo veremos también, el partido de Lenin pues se llama Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, ¿no? En cierto modo eran lo que se va a llamar economicistas, es decir, que van a buscar mejoras económicas de los campesinos. Los economicistas se les conoce a estos que van a buscar mejoras directas de salario, de condiciones de trabajo y tal, más que en realidad toda una revolución que cambie todo un sistema, todo un régimen, ¿no?
se basaban en la obshina, la comunidad rural tradicional rusa. Para sus acciones y para su proyecto pues tendría que basarse en la obshina, ¿no? No apoyaban el terrorismo que practicaban los miembros de la voluntad del pueblo. Bueno, como he mencionado, este grupo va a ser creado por Georgi Plejánov, quien nace en 1856 y muere en 1918. En 1876 Plejánov va a entrar en ese grupo de Tierra y Libertad y va a ser uno de sus dirigentes. En 1880 emigró a Suiza, donde fue uno de los fundadores en 1883 del llamado Grupo para la Emancipación del Trabajo, el Grupo para la Emancipación del Trabajo, que fue el primer grupo marxista ruso, aunque se creó en el extranjero, ¿no? Fuera de Rusia. Fue uno de los promotores de la creación de la Unión de Socialdemócratas Rusos en el extranjero y uno de los fundadores y directores del periódico Iskra, muy importante también para la expansión de las ideas revolucionarias, ¿no? Iskra, la chispa. Participó en el primer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que es de 1898, ese primer congreso, y también participó en el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en 1903. Tras el segundo congreso, durante un tiempo, que es cuando se van a distinguir bolcheviques de mencheviques, durante un tiempo Plejánov va a ser bolchevique, cercano a Lenin, digamos, pero luego se alejó de las posturas de Lenin y se convirtió en el líder de los mencheviques, que ya veremos, ¿no? Aunque siguió colaborando con ciertas publicaciones bolcheviques, como la llamada La Estrella, Zvezda, uno de los vehículos de propaganda, ¿no?, principales de los bolcheviques, así como en El Socialdemócrata. El Socialdemócrata era un periódico que se puede considerar común a todo el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, tanto de bolcheviques como de mencheviques, ¿no? Él sí apoyó la Revolución de Febrero de 1917, que como vemos pues va a ser más bien de corte liberal, más para establecer un sistema parlamentario, digamos, pero no la de octubre, ¿no? Muchos mencheviques no van a apoyar la Revolución de Octubre tal y como se hizo. Pues creía que Rusia no estaba preparada todavía para implementar el socialismo, que es lo que vamos a hablar luego cuando hablemos de bolcheviques y mencheviques, y porque creía que provocaría una guerra civil, como de hecho pues así fue. Murió en 1918 a causa de una embolia producida por una tuberculosis que sufría y que se le fue complicando en una larga agonía. Sus ideas filosóficas son de corte materialista, entendiendo, ya lo hemos mencionado alguna vez, ¿no?, el materialismo, que entiende que lo material y lo físico es lo único realmente existente que va a condicionar todo lo demás, entendiendo el Plejánov que la sociedad estaba condicionada por la naturaleza, el medio geográfico, ¿no? Pues un tipo de pensamiento que podría considerarse muy típicamente materialista. Es un poco la naturaleza y el medio geográfico lo que va a condicionar que una sociedad tenga unas características u otras, ¿no? Al final todo tiene que basarse en hechos físicos, materiales reales, como la naturaleza, por ejemplo. La paradoja de la evolución del pensamiento de una sociedad, aun conservando las mismas condiciones geográficas, la resolvería Marx con su materialismo dialéctico, ¿no? Si todo, para un materialista muy extremo, como podría ser Plejánov, todo está condicionado por ejemplo, pues las condiciones geográficas y naturales, ¿por qué evoluciona la sociedad sin que hayan evolucionado esas condiciones? Pues Marx, con el materialismo dialéctico, que lo vamos a ver también, viene a solventar eso, ¿no? Porque realmente para él pues son las fuerzas de producción, ¿no?, y las relaciones de la fuerza de producción económicas las que van a crear y provocar la evolución de todo, ¿no?, de las superestructuras, ¿no?, de políticas, de pensamiento, etcétera, ¿no? Bueno, un hito importante en la evolución de los populistas, de los Narodniki, va a ser cuando en 1901
varios grupos de populistas fundaron el Partido Social Revolucionario, un partido muy importante, llamados también eseristas por sus siglas en ruso, ¿no? Eser. Al igual que los populistas, de donde venían, defendían los intereses del campesinado, aunque intentaron también atraer ya a obreros, ¿no? Tuvieron un papel muy importante en la Revolución de Febrero de 1917. Los eseristas, el Partido Social Revolucionario, va a ser un partido muy importante. Y luego intentaron ser una especie de fuerza intermedia entre los contrarrevolucionarios conservadores, ¿no? Y los bolcheviques. Se van a situar entonces en una especie de centro entre los conservadores contrarrevolucionarios que querían mantener el zarismo de alguna u otra forma y los bolcheviques, ¿no? Pero bueno, acabaron desapareciendo de Rusia en 1918, ¿no? En 1900 los socialrevolucionarios propiamente dicho. Sin embargo, en 1917 una escisión de ese partido crearía el llamado Partido Social Revolucionario de Izquierda, que se iba a apoyar a los bolcheviques. El Partido Social Revolucionario de Izquierda se iba a apoyar a los bolcheviques en su lucha para derrocar al gobierno provisional que se había formado tras la Revolución de febrero de 1917. Se había formado un gobierno provisional. Como sabemos, los bolcheviques, digamos, consideran insuficiente eso. Ellos quieren una revolución más total, más radical, que cambie todas las estructuras del Estado, y este Partido Social Revolucionario de Izquierda sí los va a apoyar, y va a apoyar la idea de transferir el poder a los soviets, ¿no? Llegaron a entrar los socialrevolucionarios de izquierdas o eseristas de izquierdas, llegaron a entrar en el primer gobierno de Lenin, pero luego rompieron con los bolcheviques y acabaron siendo perseguidos por estos a partir de 1918. Para los años 20 ya quedaba solo como algo residual, ¿no? En la guerra civil rusa van a conformar el ejército, el llamado ejército o movimiento verde, que estaba formado principalmente por campesinos, seguidores de las ideas de los populistas y eseristas, ideas como el reparto de tierras entre los campesinos, frente a la nacionalización o colectivización de tierras que perseguían los bolcheviques. Esto es algo que va a chocar un poco en las viejas aspiraciones de muchos de los campesinos frente a las ideas de los bolcheviques de que tiene que haber una nacionalización, una colectivización. Fue en realidad una serie de revueltas campesinas en diferentes puntos de Rusia, este movimiento verde dentro de la época de la guerra civil, y bueno, que va a durar hasta los años 20. La llamada rebelión de Tambov duró hasta 1922. Hemos visto también ya algo de esto en la asignatura de historia. Estos primeros movimientos revolucionarios en cierto modo estaban pues bastante desorganizados y se llevaban a cabo lo que son acciones esporádicas por parte de grupos aislados y que normalmente acababan en intentos frustrados. Esto es un poco lo que relata Turgenev en Tierras Vírgenes, ¿no? Lo que va a caracterizar luego a Lenin precisamente son estas ideas de que tiene que estar todo coordinado en un partido fuerte, en un partido dirigido pues por una serie de intelectuales, ¿no? De gente de revolucionarios profesionales, los llamaba él, etcétera, pero no nos adelantemos. Vamos a pasar en otra de las líneas revolucionarias de esta época, sin meternos todavía plenamente en el leninismo, que sería pues lo de los anarquistas, que tendrían como figura principal a un ruso, a Mikhail Alexandrovich Bakunin, ¿no? Bakunin, que vivió entre 1814 y 1876 cuando muere. Bakunin, pues una de las era ruso y es una de los grandes nombres del anarquismo a nivel mundial y en toda la historia, ¿no? Bakunin nació en una familia rusa adinerada, entró en la Academia de Artillería, pero fue expulsado por su comportamiento indisciplinado y trasladado como oficial subalterno. La represión polaca le hizo virar a posiciones contrarias al despotismo. Él, ¿no? Pues va a estar en contra de estas. Tiene alguna obra suya. Bueno,
estudió posteriormente filosofía y vivió en varios países europeos apoyando pues algunas de las revueltas que va a haber por ahí, pues la muy importante de 1848, ¿no? Inicialmente apoyó a los populistas y el paneslavismo, pero luego viró hacia el anarquismo, del que llegaría a ser pues uno de los más importantes referentes en la historia, como he dicho. A principios de los años 60 del siglo XIX funda la Fraternidad Internacional, llamada así, una organización secreta, y en 1868 crea la Alianza Internacional de la Democracia Socialista. Alianza Internacional de la Democracia Socialista, que poco después disolvería para que sus miembros pudieran entrar en la Internacional Obrera, porque en la Internacional Obrera no se permitía que entraran asociaciones internacionales, solo se permitían que entraran asociaciones nacionales o a nivel individual, ¿no? Era miembro de la primera Asociación Internacional del Trabajo, pero se enfrentó a Marx. Este enfrentamiento entre Marx y Bakunin pues es una de las cuestiones más importantes, ¿no?, que va a determinar el movimiento revolucionario. Y pues nada, la Asociación Internacional del Trabajo, que vino a estar liderada por Marx y sus seguidores, pues acabaría expulsando a Bakunin, ¿no?, y a sus seguidores. En 1869 se publica el Catecismo de un Revolucionario de Mikhail Bakunin y Sergei Nietzsche, año en que también se traduce al ruso el Manifiesto Comunista de Karl Marx, pero que es de 1848. Bakunin luego se alejaría de este Nietzsche, que justificaba pues el terrorismo, ¿no? Entre las ideas que propugnaba Bakunin están la supresión, la eliminación de los estados nacionales, tal y como se entendía, y la formación en su lugar pues de unas federaciones constituidas por libres asociaciones agrícolas e industriales, ¿no? También, por supuesto, pues la abolición de las clases sociales y de la herencia, abogaba por la igualdad de los sexos, él defendía la organización de los obreros al margen de partidos políticos, una característica también típica del anarquismo normalmente, el no estar organizados en partidos políticos, tal que se entiende, sino organizaciones obreras y campesinas. También pues el ateísmo, lógicamente, que caracteriza mucho el pensamiento de Bakunin, esta antirreligiosidad, que no siempre se ha dado en todos los anarquistas, pero él se daba. Él afirmaba, por ejemplo, pues que un cristiano que realizaba el bien por amor a sí mismo, para tener acceso al cielo, y no por amor a los demás, ¿no? Y también pues defendía que la religión instaba de un modo u otro a aceptar a los jefes terrenales. Y luego él habla también, tiene el concepto de dictadura invisible, lo que se llama dictadura invisible, que serían mandos no formalizados, no visibles en partidos, etcétera, sino una especie de mandos que por su autoridad tal serían voluntariamente aceptados, ¿no?, por los obreros, etcétera, etcétera. Muchos criticaron este concepto de dictadura invisible, porque pues entendían que venía a ser una especie de eso, de poder, de dictadura, de mando, pero él explicaba que no, ¿no? Y bueno, pues algunas de sus obras más conocidas, pero pues algunas más conocidas pues serían Dios y el Estado, que la escribió en 1871, pero que se publicaría en 1882, y también Estatismo y Anarquía. Estatismo y Anarquía es de 1873, donde por cierto menciona positivamente a España, que la considera una especie de ejemplo revolucionario, porque cuando acordémonos de que había tenido lugar la Revolución de la Gloriosa, que fue en 1868, y luego ya con Amadeo Saboya, pero luego la Primera República, etcétera. Pues bueno, como curiosidad, ¿no?, habla de los estados, principalmente ataca él principalmente en su época al estado germánico, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poco pues ya a lo que va a ser la línea pues, más importante, que de un modo efectivamente va a conseguir llegar a poder, va a cambiar Rusia, que es toda la línea de los marxistas, ¿no?
Karl Marx nace en 1818 y muere en 1883. No es este lugar ahora de poner las ideas de Marx ni nada, pero vamos a destacar, habla de la alienación del trabajo, etcétera, y pues tiene el concepto de materialismo histórico, que define literalmente así: en la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Digamos que es algo inverso, contrario a lo que ha hablado Hegel. Hegel tenía el concepto de dialéctica histórica, la idea un poco de que el pensamiento, el espíritu va evolucionando y va arrastrando con sí una serie de cambios sociales, de estructura y todo eso. Marx, digamos que es al revés. Para él la auténtica estructura es la estructura económica, nace de esa relación de las fuerzas productivas, y esa estructura es la que va a evolucionar inevitablemente pues de un sistema esclavista, luego de servidumbre, luego pues de los proletarios, ¿no?, del capitalista, y según él evolucionaría, además casi como irremediablemente, al socialista, ¿no? Estas fuerzas de producción por sí mismas, por cómo están organizadas, necesariamente van a evolucionar, ¿no? Y esta evolución es lo que va a provocar que vayan apareciendo pues determinadas conciencias sociales de distintas superestructuras políticas, jurídicas, y todo eso en realidad es la consecuencia de lo que realmente evoluciona dialécticamente, que son las fuerzas de producción, ¿no? La fuerza productiva. Bueno, y mencionemos también pues su obra El Manifiesto Comunista de 1848, escrito conjuntamente por Marx y Engels, del que voy a leer también una cita que dice: en cada época histórica el modo predominante de producción económica y de cambio y la organización social que de él se deriva necesariamente forman la base sobre la cual se levanta y la única que explica la historia política e intelectual de dicha época, que por tanto, después de la disolución de la sociedad gentilicia primitiva con su propiedad comunal de la tierra, toda la historia de la humanidad ha sido una historia de lucha de clases, de lucha entre explotadores y explotados, entre clases dominantes y clases oprimidas. Que la historia de esas luchas de clases es una serie de revoluciones que ha alcanzado en el presente un grado tal de desarrollo en que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede ya emanciparse del yugo de la clase explotadora y dominante, la burguesía, sin emancipar al mismo tiempo y para siempre a toda la sociedad de toda explotación, opresión, división en clases y lucha de clases. Es decir, para Marx y Engels, la evolución propiamente dicha ¿no?, de estas fuerzas productivas tiene que llegar necesariamente a un punto, bueno, que sería el socialismo, en que ya se van a abolir estas clases y va a desaparecer esta lucha de clases, ¿no? Ya hemos visto cómo en 1883 se crea el primer grupo marxista ruso. Durante los últimos 20 años del siglo XIX los marxistas van a ir creciendo en número e importancia. Al principio no formaban ningún partido organizado, se trataba de grupos que se reunían en secreto y eran constantemente perseguidos por el poder zarista. En los primeros años se centraban en la creación de sindicatos y en la presión sobre los patronos para conseguir mejoras salariales y de condiciones de trabajo. Lo hemos mencionado antes, es decir, los llamados economicistas o marxistas economicistas. Lenin va a criticar esta estrategia de los economicistas y va a defender en su obra ¿Qué hacer?, en honor a la de Chernyshevsky, ¿Qué hacer?, de Lenin, que es de 1902, la revolución total
con un cambio de sistema integral, no solo mejoras salariales o algo así, mediante, para conseguir esto, pues mediante un partido organizado y liderado por intelectuales y que tendría que agrupar y liderar toda la revolución, ¿no? Los primeros marxistas van a criticar a los populistas, a los narodniques, de los que hemos hablado, que estaban centrados en la consecución de objetivos de los campesinos, y van a concebir la revolución como una acción de los obreros de las ciudades, prescindiendo de los campesinos. Los primeros marxistas, más puramente, son más ortodoxamente seguidores de Karl Marx, no ven en el campesinado esa fuerza para esa revolución, sino que ellos, porque Karl Marx lo concebía así, ve principalmente en los obreros de las industrias y las ciudades los que van a llevar a cabo esa revolución, ¿no? Claro, la cuestión es que la masa de obreros industriales había crecido exponencialmente en los últimos años en Rusia debido al aumento de la industrialización. Aunque Rusia nunca tuvo niveles comparables a los de Europa Occidental, y esto es una de las claves que va a defender Lenin, ¿no? La situación real de la Rusia en su momento, él quiere hacer la revolución de Rusia en su momento, pero Rusia no tiene esas condiciones de alta industrialización que sí tenían países de Occidente, de Europa Occidental, que es en los que se inspira en realidad Karl Marx para sus ideas, ¿no? Y bueno, y también pues por la construcción de vías férreas. Si en 1861 había 1000 millas, 20 años después, en 1881 había ya 14.000 millas, y en 1895 22.000 millas, ¿no? Y también por el hecho, es la circunstancia que hay que tener en cuenta, nuestra alta industrialización, la construcción de vías férreas que aumentó exponencialmente, y también el hecho de que muchos campesinos habían emigrado a las ciudades tras la abolición de la servidumbre y la imposibilidad de muchos realmente de poder adquirir la tierra o vivir de ella tal. Bueno, muchos se habían ido a las ciudades, y entonces pues esta masa un poco, ¿no?, de proletariado de origen campesino va a aumentar en las ciudades, ¿no? En estos años volvemos a destacar en esta línea a Plejanov, a Georgi Plejanov, que a partir de 1875 había abandonado sus estudios para dedicarse a la labor revolucionaria, inicialmente con posturas anarquistas, bakunianistas, pero contrario a las acciones terroristas. Es por ello, como habíamos visto, que había fundado el grupo Voluntad Popular como una institución de Tierra y Libertad, que estaba en contra de las acciones terroristas, ¿no? En 1880 Plejanov tuvo que exiliarse de Rusia, y a partir de ahí giró a posturas marxistas, y en 1883 fue uno de los que fundó en Ginebra este grupo para la emancipación del trabajo, el primer grupo marxista ruso, aunque en el exilio. Fue un pensador que influyó mucho en otros revolucionarios rusos, por ejemplo, pues sus ideas sobre las dos etapas para alcanzar el marxismo, la importancia de la conciencia de clase, ¿no?, de que como el proletariado no tenía todavía la conciencia, había que darle esa conciencia de clase, y de la necesidad del proletariado urbano y la necesidad de una intelectualidad revolucionaria. También criticó otras tendencias dentro del marxismo, como por ejemplo el economicismo, que hemos mencionado también, que estaba centrado en conseguir mejoras salariales y de condiciones de trabajo, o el revisionismo alemán, que se conoce así, bueno, pues ciertas corrientes, ciertas posturas que revisaban ciertas premisas de Karl Marx, como el materialismo puro, la idea de que la sociedad solo actúa en fuerzas económicas, la teoría de la plusvalía tal y como la planteaba Marx, o la necesidad inevitable de una revolución violenta para alcanzar el socialismo. Él va a criticar un poco el revisionismo, principalmente, que surgió principalmente en Alemania, va a criticar un poco todas estas ideas, y Plejanov pues va a su vez a atacar este revisionismo. Va a estar presente en el primer intento de crear el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en Minsk en 1898, considerado como el primer congreso
del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, pero aquella reunión fue descubierta por la policía zarista y sus miembros arrestados, con lo cual no llegó a conformarse el partido propiamente dicho. Se hará ya en el segundo congreso, ¿no?, de 1903. Y Plejánov, pues muy importante también, que va a influir enormemente en Lenin, que es de quien voy a pasar ahora a hablar. Pues Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin. Lenin en realidad es el apelativo, ¿no? Que viene de Liena, que es un río, ¿no?, de Siberia. Nace en 1870 y muere en 1924. Había militado desde joven en la izquierda política revolucionaria, aunque inicialmente él había nacido, bueno, en una familia pues más o menos posicionada, y hasta su primera juventud no había mostrado estas tendencias revolucionarias, pero un hermano suyo había sido ejecutado y esto le hizo cambiar, ¿no?, de postura. En 1895 conoció a Plejánov y a otros activistas en Alemania. Durante sus estudios universitarios fue arrestado y enviado a Siberia. Por eso no pudo participar presencialmente en la reunión de Minsk de 1898, esta que había intentado, que se considera un poco el primer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, pero que había sido pues descubierto y disuelto. Bueno, estuvo en Siberia de 1897 a 1900. Tras su destierro, marchó al extranjero. En 1903 fundó en Alemania, junto con Plejánov y otros marxistas, la revista La Chispa, Iskra en ruso, Iskra. El lema de Iskra era: de una chispa el fuego se reavivará. Una frase, en realidad, de Vladimir Odoyevsky, referida a un poema de Alexander Pushkin que estaba dedicado a los decembristas. Entonces, en cierto modo, hay una cierta inspiración ahí de los decembristas, ¿no? La revista se distribuía clandestinamente entre los grupos marxistas rusos y sirvió como nexo de unión. Los colaboradores de la revista también ayudaban a estos grupos y creaban grupos marxistas en ciudades donde no hubiera. Esta revista va a ser muy importante, va a ser un poco el nexo de unión, y el consejo editorial de esta revista va a considerarse un poco la autoridad intelectual, ¿no?, de los marxistas, por regla general. El consejo editorial de Iskra fue quien preparó el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que tuvo lugar en Bruselas, también en el exilio, ¿no?, en Bruselas, en 1903, con 43 delegados, y en el que predominaban por número los iskristas, estos que participan de la revista de Iskra, y más concretamente los leninistas, seguidores de Lenin. Fue en este congreso donde se configuraron dos fracciones dentro del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, dos fracciones: los mencheviques, que viene del ruso menshistvo, significa minoría, y en torno a Yuli Martov principalmente, y los bolcheviques, del ruso bolshinstvo, que significa mayoría, en torno a Lenin, ¿no? Los mencheviques nunca llegaron a crear, digamos, una ideología cohesionada, una línea única, como sí va a ocurrir con los bolcheviques, que principalmente van a seguir el pensamiento y las ideas de Lenin. Los mencheviques, pues en general, pero se puede decir que de ellos que en general van a ser marxistas como más ortodoxos, más seguidores, más puristas, seguidores de Karl Marx. Destacaban, por ejemplo, pues el papel de los obreros en la revolución, tal y como hacía Karl Marx, principalmente obreros, no otros, no campesinos, etc. Como los obreros, como quienes son los que realmente van a llevar a cabo la revolución. Los intelectuales más bien vendrían a ayudarlos, ¿no? Pero la fuerza actora tendrían que ser los obreros, ¿no? La revolución debía ser llevada a cabo por los obreros. Veían, por tanto, como fuerza revolucionaria casi exclusivamente a los obreros, no a los campesinos, porque Marx pues tenía una visión de los campesinos, tenía la idea que era una masa pues reaccionaria por los campesinos de Europa Occidental que él tiene en mente. Además, la posesión
la posesión de tierras por parte de campesinos era contraria a la idea de la abolición de la propiedad privada, ¿no? Esto es Marx y en los mencheviques defendían la idea planteada por Marx de que primero debía desarrollarse plenamente el estadio del capitalismo para luego poder evolucionar al socialismo, ¿no? Lo hemos visto un poco hablando de Marx, tiene esa idea de que tiene que desarrollarse por propia lógica interna, tiene que desarrollarse plenamente el capitalismo y que el propio desarrollo y la lógica interna del desarrollo del capitalismo tendrá que dar lugar inevitablemente al socialismo. Esto defendían también los mencheviques y entre otras cosas porque creían que la clase obrera no podría derrocar por sí misma, ella sola, al zarismo, sino que era necesaria una alianza entre los obreros y la burguesía, este capitalismo, para derrocar al zarismo. Eh, mm, los sistemas liberales que habían limitado el poder del rey o incluso instaurado repúblicas en Occidente eran esencialmente de corte burgués, ¿no? Y bueno, los mencheviques también van a rechazar la violencia extrema como medio de implantar el socialismo, ¿no? Frente a esto, pues el bolchevismo seguían esencialmente las ideas de Lenin, por eso se conoce como leninismo también, quien Lenin había actualizado algunas ideas de Karl Marx, no es tan seguidor tan purista de Karl Marx, sino que actualiza algunas ideas teniendo en cuenta la situación económica de su momento, el de Lenin. Ya han pasado décadas desde Marx. Así, por ejemplo, Lenin habla del imperialismo como estado más elevado del capitalismo y por tanto como algo internacional. La visión de que el capitalismo es algo internacional, del imperialismo como internacional. Marx había hablado más bien de un capitalismo más nacional, de un país concreto, de países concretos, ¿no? Lenin también va a defender la idea de crear un partido revolucionario dirigido por una intelectualidad revolucionaria, por revolucionarios profesionales. Para el obrero sin formación podía equivocar los objetivos revolucionarios y centrarse solo en mejoras económicas, como defendían los economicistas. Lenin va a defender también la necesidad de una revolución para alcanzar el poder y establecer una dictadura del proletariado como una primera fase, esa dictadura del proletariado, para luego instaurar el socialismo propiamente dicho, ¿no? Las dos fases en la revolución. El papel esencial que tendrían los campesinos en esa revolución, Lenin también defendía pues el papel esencial que deberían tener los campesinos en esa revolución, no solo los obreros, ¿no? Lo que se debía traducir en la eliminación de los latifundios para entregar tierras a los campesinos. Es decir, Lenin en cierto modo sí está cediendo a esas viejas pretensiones de los campesinos y pues también va a defender el derecho de autodeterminación de aquellas naciones, en su opinión, pues oprimidas por Rusia, ¿no? Los bolcheviques, además, no veían necesario pasar primero por un estadio de capitalismo pleno para alcanzar el socialismo, como se defendían los mencheviques. Lenin escribe en 1902 una obra muy importante en su pensamiento titulada ¿Qué hacer?, ¿no? En tributo, digamos, a la obra de Chernyshevsky también, en el que Lenin critica a los marxistas economicistas que daban prioridad pues eso, a alcanzar logros económicos, mejorar los salarios, etcétera, con respecto a los políticos, ¿no? Quienes se centraban además, estos economicistas, en los sindicatos y en la lucha de obreros para mejorar sus condiciones, ¿no? Lenin también en esta obra, para Lenin, pues no basta solo estas acciones puntuales de mejoras, sino que hace falta toda una revolución integral que vaya a cambiar el sistema totalmente. Lenin afirma que de este modo el proletariado no tenía conciencia de clase, con esa perspectiva, ¿no? Economicista, no tenía conciencia de clase, y él aboga en esta obra por la lucha organizada para derrocar a la burguesía. Para Lenin, frente a los mencheviques, tendría que haber ese primer estadio de alianza con la burguesía, pues Lenin no quiere ir directamente a la revolución. Y por tanto, pues es un trabajo para él paciente y a largo plazo, más allá de los grupos que realizaban acciones terroristas puntuales. Eso no sirve para nada, es un trabajo más concienzudo, más a largo plazo, dirigido por una intelectualidad, etcétera,
Según Lenin, debía existir un partido bien organizado y liderado por revolucionarios profesionales, gente intelectualmente preparada. Eh, como hemos visto en historia, bueno, pues tiene lugar primero en 1917 la llamada Revolución de Febrero, que va a provocar al final la abdicación del zar, la creación de un gobierno provisional y la idea un poco de establecer un sistema parlamentario, pero como sabemos, pues Lenin no se va a conformar solo con eso. Entonces es cuando se produce en octubre, que en realidad es noviembre, ¿no? Porque seguía en el calendario juliano, la revolución de octubre, y inmediatamente después pues la guerra civil, cuando Lenin además pues digamos no viene a aceptar un poco lo que habían sido los resultados de las elecciones y ocupa físicamente pues a la Asamblea Constituyente, y ahí va a provocarse una guerra civil entre los bolcheviques y un poco todo el resto de grupos contrarios a los bolcheviques, aunque estos otros grupos realmente no están unidos y no representan una sola idea, ¿no? Entre 1917 y 1921, pues eso, cuando dura la guerra civil aproximadamente, Lenin necesitó imponer lo que se llama comunismo de guerra, donde todo quedaba controlado por el gobierno, quien podía requisar sin pagar nada a cambio todo el excedente de grano, por ejemplo. Pero la situación de falta de alimentos, el transporte y funcionamiento de la industria era nefasta, etcétera. Pues bueno, los campesinos y mucha gente van a quedar desilusionados con Lenin y desmotivados para esforzarse en su trabajo. Si el excedente se lo iba a llevar el gobierno, ¿no? Pues bueno, iba a ser crisis agrícolas y de todo tipo económico, por este tipo de economía implantado por Lenin, por la necesidad de la guerra civil. Y bueno, un punto destacado de esta situación fue el motín de Kronstadt, cuando se amotinaron en este puerto cercano a San Petersburgo unos marinos que en principio habían sido leales a Lenin, ¿no? En este contexto, Lenin comprende que tiene que dar un giro todo a la economía, a la política, y es cuando pone en marcha la llamada nueva política económica, a veces conocida por NEP, por sus siglas en ruso, la ONPE en español. La NEP suponía una política de compromiso entre el socialismo de Estado y el beneficio privado, cierto beneficio privado. Entonces se permitió abrir algunas pequeñas empresas con cierto beneficio privado, aunque las grandes empresas e industrias seguían en manos del Estado, y se tomó de los campesinos solo un pequeño porcentaje de su producción en especias, permitiéndole vender de manera privada el resto de la producción, ¿no? Se permitió abrir algunos ciertos negocios con cierto beneficio privado, etcétera, ¿no? Además con eso Lenin también pues buscaba, pretendía, creía que podría conseguir inversión extranjera. La nueva política económica va a durar hasta 1928, ya hasta después de la muerte de Lenin, etcétera, cuando fue sustituida por el primer plan quinquenal de Stalin. Y por lo general la Unión Soviética se va a mover mucho por planes quinquenales, ¿no? Lenin, como sabemos, pues su salud se va a ver muy deteriorada y acabará muriendo en 1924. Tras Lenin, según hemos visto también en la historia, pues el poder va a parar en manos de Stalin. Y bueno, con esto nos situaríamos ya un poco plenamente en la época de la Unión Soviética, con lo cual aquí terminamos este tema.